Yo sé que ustedes también conocen bien la obra de Canguilhem, pero es un periodo, lo recuerdo, es un periodo donde no encontramos mayormente la elaboración de textos extensos y que conformen propiamente ya un corpus filosófico acabado, porque eso va a suceder a partir de 1943 con lo normal y lo patológico, donde ya observamos una elaboración muy bien acabada de parte de Canguilhem. Si bien no hay, como digo, una obra filosófica en ese periodo, una obra filosófica ya acabada, hay intervenciones, hay reseñas, hay textos breves que van mostrando toda la originalidad de George Canguilhem. ¿Eh? Y al mismo tiempo esa originalidad del pensamiento de este filósofo nos hace ver, cuando nos interiorizamos mucho de esta primera parte, de que no es solamente un filósofo de la ciencia, un historiador de la ciencia como suele ser frecuentemente presentado, sino que es un filósofo, un joven filósofo, preocupados de cuestiones de teoría filosófica en general, donde, como ustedes podrán haber apreciado en el texto, uno encuentra preocupaciones no solamente que competen al registro estrictamente epistémico o epistemológico, sino que también hay preocupaciones axiológicas referidas a toda una teoría del valor, y también hay una preocupación por la verdadera dimensión de la experiencia humana, que en el texto doy en llamar la dimensión ontológica. Entonces, el poder discriminar, el poder visualizar estas tres dimensiones, la dimensión nociológica, axiológica y ontológica, muestran acabadamente que el interés de este filósofo era tratar de mostrarnos, de ir en la dirección de poder construir una, una visualización general relativa a lo que yo doy en llamar la autonomía de la vida humana, donde él centra de una manera menos expresa, de una manera menos manifiesta, pero igualmente interesante, una teoría del valor de la experiencia humana, que va sosteniendo a lo largo de todas estas reseñas, estos breves textos, aunque para ser franco, lo que más abunda, claro, son estas reseñas, estas pequeñas intervenciones en las revistas que trabaja, que eran revistas dirigidas por su maestro Émile Chartier, que era con el seudónimo de Alain, solía escribir, eh, donde con estas funciones de responsabilidad editorial en la revista Europa y en la revista Libres Propósitos, eh, como digo, entonces ahí podemos encontrar toda esta elaboración germinal, puesto que es una elaboración germinal, pero podemos encontrar toda esta preocupación sobre una teoría de la acción humana, una teoría de la autonomía humana, que es al mismo tiempo muy reacia a verse reducida en cuestiones estrictamente positivistas. Ahora, más allá de esas reseñas, como estaba tratando de decir, de esas reseñas, de esos textos tan cortos, hay dos textos mayores en este periodo de juventud, de todos modos. Yo creo que el primero de ellos, tres en realidad, el primero de ellos está fechado a fines de los años 20, 1929, donde escribe un ensayo sobre una política de la paz. Ese ensayo de la política de la paz, que es poco conocido, ya nos adelanta esta preocupación axiológica de Canguilhem y cómo ve los problemas de la ciudad, de la polis, también insertos en la discusión sobre lo viviente y sobre las normas. Es un texto muy interesante de leer y, como ya dije, bueno, nos trae ya tempranamente la preocupación política. El segundo de los textos más acabados, más extensos, es un texto que se llama
no sé cómo traducirlo, los campesinos y el fascismo. Este es un texto posterior a este que acabo de nombrar del ensayo sobre una política de la paz, donde Canguilhem reacciona un poco frente a las cuestiones valóricas que en ese entonces estaban jugando en Europa, debido a la presencia cada vez más importante del fascismo en la Europa de entreguerras. Y finalmente en este segundo texto, perdón, también va a estar presente toda esta preocupación y esta reflexión, ante todo valórica, sobre el ser humano. Entra en un diálogo muy intenso, en un diálogo muy conflictivo con el marxismo, aun si ese diálogo conflictivo con el marxismo no lo lleva a rechazar las tesis de Marx, está discutiendo con el marxismo en su beta stalinista, es la que él pretende poner en tensión. Y finalmente, el año 39, 1939, poco antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, está el texto que escribe con este ensayista, pianista, filósofo, era un hombre de muchas facetas, Planet, con quien escribe este tratado de lógica y moral, que estaba considerado para ser un texto guía para jóvenes del secundario. Se habían programado 3 tomos para ese tratado de lógica y moral. Lamentablemente solo sale el tomo 1, donde también en la conclusión del texto podemos observar nuevamente toda esta preocupación de Canguilhem por la cuestión, como ya dije, o la di en definir, de una teoría de la acción, de una teoría de la autonomía humana, siempre haciéndonos saber su reacción a toda beta filosófica, histórica o sociológica, incluso psicológica, que fuese la dirección de reducir la experiencia humana a cosas, como cosas. Bien, todos esos elementos se fueron conjugando para escribir este texto, que me parecían que eran dignos de destacar. Como ya dije, porque la idea es de que no hay una filosofía constituida en este periodo, y que la verdadera obra de Canguilhem comienza a partir del año 43 con la primera publicación de su tesis de medicina, cosa que, como creo que el texto lo puede mostrar, no es tan cierta, porque ya hay una elaboración interesante en el periodo de entreguerras. Y ese interés filosófico, creo yo, que se concentra en lo que ya he dicho insistentemente, que es esta preocupación por esta teoría de la autonomía humana. Ahora, esto no es que surja, esta teoría de la autonomía humana, esta teoría de la acción, no surge ex nihilo, no surge de la nada, sino que también tiene un legado, surge de una experiencia histórica que Canguilhem toma, fundamentalmente de la escuela reflexiva que está en Francia, que le antecede a Canguilhem, donde encontramos a Jules Lagneau, a Lachlier y a Alain. Estos 3, Alain es un poco más contemporáneo que Lachlier y Lagneau, estos 3 filósofos van a constituir esta escuela reflexiva llamada del análisis reflexivo, que es la presencia francesa, diría yo, a la fenomenología que ya imperaba en la Alemania de esos años. Se suele creer de que, bueno, las tesis fenomenológicas se exportan a Francia, pero en realidad esta corriente reflexiva, el análisis reflexivo, ya es una construcción filosófica importante que Canguilhem va a heredar, por una parte. Y luego también está en este legado que va a llevar a estas tesis de la autonomía humana, las tesis de Kant. Para Canguilhem,
Kant es un autor muy importante, de donde él toma esta noción de individuo en la acción, de la autonomía, de la individualidad humana, porque no olviden que Canguilhem nunca nos habla siempre acerca de individuo, y rara vez, por no decir nunca, creo que hay solo una cita donde menciona la palabra sujeto, ¿no? Esta diferenciación que hace Canguilhem entre individuo y un sujeto que no aborda, va por el lado entonces de, a partir de Kant, sostenerlo esto de pensar un individuo en permanente relación, no como una cosa en sí misma. Bien, creo que ahí les puedo ofrecer un resumen de la primera parte del texto, que se concentra un poco en destacar esos elementos que, como ya dije, por un lado se van construyendo por el legado que construye de la escuela del análisis reflexivo, de Lachlier, de Lagnieu y de Alain, tenemos eso. Por otra parte, tenemos toda la influencia que recibe del pensamiento kantiano. Y en tercer lugar, también tenemos toda la influencia que va a recibir de la sociología alemana, como ya se habrán dado cuenta porque mencioné a Kant y a la sociología alemana de Weber, de Max Weber. Podrán observar que Canguilhem es un gran lector de autores alemanes, que frecuentemente en ese periodo invita a que los franceses conozcan a estos autores como una forma de dar con una imagen distinta del pueblo alemán. Max Weber va a ser importante, o Max Weber, como quieran, va a ser importante para Canguilhem, porque va a ser la referencia que va a tomar para distanciarse de la sociología francesa que impera en la tradición de Augusto Comte y de Durkheim, donde los hechos sociales debían ser tomados como cosas, los hechos sociales tomados como cosas. Y esa tradición positivista que anula la presencia de la individualidad, donde, por ejemplo, Durkheim nos va a hablar que esa individualidad puede generar peligros anómicos para la sociedad. Entonces, como observarán, se debe tratar esos peligros anómicos desde una defensa de la sociedad hacia la individualidad. Esa es la razón primera, diría yo, en pocas palabras, que podemos dar hoy para decir por qué transitó a la vía de la sociología alemana, porque cree ver en Max Weber, digamos, todo el rescate de la individualidad, de la experiencia humana, y de las experiencias de sujetación que estas individualidades sufren, producto de poderes abstractos sí, de poderes abstractos o seculares. La lectura de Max Weber la va a recibir también por la vía de Aron, que fue un gran sociólogo con quien comparte en el año 24, cuando ingresa a la Escuela Normal Superior, en ese concurso que él pasa, que logra ingresa en el lugar número 16 de esta selección tan restrictiva que hay en la Escuela Normal Superior. Pasa junto a Paul Nizan, pasa junto a Jean-Paul Sartre, está Daniel Lagache junto a él, y está finalmente quien devendrá este gran sociólogo que se llama Raymond Aron. Están todas esas celebridades en el año de 1924. De tal modo que ustedes ahí encuentran que esta preocupación por la autonomía humana, por la acción humana, no es ex nihilo, corresponde a este legado que ya he nombrado, que por una parte es un legado francés con la Escuela del Análisis Reflexivo, Lachlier, Lagnieu y Alain, el pacifista Alain,
Y esta herencia, por una parte, de la filosofía alemana que representa Kant, y la sociología alemana centrada, piensa Canguilhem, en el individuo, que son los textos de Max Weber. Y hay entonces, en este conglomerado de elementos que comienzan a construirse, que en algunos pasajes de estos breves textos de la revista Europa y de Libres Propósitos, este conglomerado de elementos, les decía, van de algún modo organizando un pensar que a veces observamos que emerge en la oposición entre el análisis analítico y el análisis sintético, que dan llamar Canguilhem en distintos pasajes, que tiene por propósito el diferenciar la experiencia espontánea y genuina de la técnica y del arte versus las restricciones que en el pensamiento entabla la ciencia. ¿Mm? Y ahí también en esa oposición del análisis analítico y el análisis sintético, comenzamos a observar las primeras indicaciones muy tenues, muy sutiles, no construye textos sobre eso, pero son exclamaciones muy sutiles que encontramos en estos breves pasajes. Hay un texto que se llama La gloria de Hipócrates, que escribe Canguilhem, que son casi líneas, porque son, como ya dije, textos muy breves, donde en este texto que se llama La gloria de Hipócrates, hace por primera vez una referencia a la medicina, retomando esta discusión que les he planteado ahora del análisis analítico y el sintético. Entonces ahí por primera vez hace una referencia a la medicina y se refiere a Hipócrates, obviamente, para mostrarnos cómo la visión de la medicina que impera en el universo griego antiguo, donde está ubicado Hipócrates, recupera la experiencia más genuina del individuo, del ser humano, que no es una experiencia, una experiencia médica que reduzca la enfermedad a las reglas más estrictas de la ciencia. Ahí está la primera evocación a la medicina, que no es extraño encontrarla, porque ya está, como mencioné anteriormente, preocupado de esta cuestión de la experiencia humana, de la autonomía, de la teoría de la acción. No es extraño entonces encontrar estas reflexiones sobre Hipócrates, pero también en ese texto va a mencionar a René Alendi, en el mismo texto. Es un médico francés que va a ser el primer presidente de la Asociación Psicoanalítica Francesa, el primer presidente que por lo demás va a fundar esta primera asociación psicoanalítica francesa, que, si mi memoria ahora no me falla, es en 1920 que se crea esta asociación. Y ahí aparece Freud también, constituyendo entonces esta beta de una medicina preocupada de esta dimensión del análisis sintético, es decir, volcada a la preocupación por el individuo, que sería entonces un tipo de preocupación, un tipo de medicina que se encontraría en las antípodas de una visión científica estricta acerca de la enfermedad. Entonces, se fijan, no es casual que aparezcan estas primeras ideas relativas a la medicina, aun si son sutiles, germinales, esporádicas, están presentes desde temprana data. Y es en el fondo lo que va, acá podemos hacer una distinción. Es en el fondo, no el contexto, no es el contexto que prepara el periodo de 1943 y el posterior a 1943, donde hay textos como El conocimiento de la vida, en fin, donde se va a referir mucho a la teoría celular y a la teoría de la biología, Canguilhem. No es el contexto de ese periodo posterior, porque el contexto, si tomamos la expresión contexto como el contextus, si la leemos de ese modo, quiere decir
lo que está alrededor, ¿eh? Lo que bordea a un objeto de investigación. Y este periodo anterior a 1943, que es este periodo de la teoría de la autonomía humana, no es el contexto que hay que comprender para las tesis de 1943 de lo normal y lo patológico. ¿Por qué no es el contexto? No es un contexto, porque como ya dije, no está alrededor del objeto de estudio que fija Canguilhem en esos años, sino que más bien es el subtexto de lo que se va a encontrar a partir de 1943, porque es lo que está a la base, es lo que está en el fondo del pensamiento de Canguilhem, es decir, la experiencia de la autonomía humana, y como subtexto es que nos propone una comprensión más vasta del periodo que se inaugura a partir de 1943 con las tesis relativas a lo normal y lo patológico. De tal modo que es un periodo muy heurístico, espero que la expresión se entienda, es un periodo heurísticamente muy fértil, que nos adelanta una comprensión más acabada de por qué surge este texto de lo normal y lo patológico en 1943, porque claro, como ya dije, es la extensión en el tiempo de todas estas elaboraciones anteriores que transitan en las citas, como ya dije, de Kant, en las citas de Max Weber, en las citas de Lagniaud, de Lachelier, de Alain, de Descartes. Descartes va a ser otro autor que va a comentar mucho Canguilhem, porque en los textos que Descartes tiene sobre la técnica, Canguilhem va a creer hallar estas oposiciones que ya les conversaba, que les planteaba entre el pensamiento analítico y el pensamiento sintético, es decir, que leyendo a Descartes es donde encuentra también esto. Ha comentado a muchos filósofos en este periodo entonces, Kant, Descartes, Bergson es otro, Henri Bergson es otro de los autores que va a criticar ciertamente, pero que va a comentar para esta filosofía para esta filosofía germinal, para esta filosofía tan importante. Que después, con esto termino por esta primera parte, para no extenderme mucho, ustedes me dirán si me quedan algunos minutos. Esta filosofía, quería decir entonces, es esta filosofía germinal, esta filosofía en germen, es la que posteriormente nos puede explicar de mejor manera por qué en el texto de 1943 Canguilhem nos indica, por ejemplo, que la medicina no es una ciencia, que la medicina es una técnica o un arte. Y cuando nos señala que la medicina es una técnica o un arte, estas expresiones van en la dirección de poder rescatar esta dimensión creacional, esta dimensión subjetiva que yace en el individuo enfermo y que lo que hace entonces Canguilhem es volver sobre toda esta teoría de la autonomía humana que fue elaborando en este primer periodo, pero que esta vez vuelca sobre lo que podemos ahora entre nosotros denominar el individuo enfermo, la experiencia de la enfermedad, para diferenciar dos cosas que en inglés se puede expresar muy bien, que es la diferencia entre el sickness y el illness. Es decir, el sickness es la enfermedad en cuanto tal, y el illness es la experiencia vivida, la experiencia sentida, la vivencia interior, la vivencia subjetiva de la enfermedad. Y que creo yo podemos entender mucho mejor conociendo todos estos textos anteriores del periodo de 1943. La relación con el psicoanálisis, yo soy en rigor psicoanalista, por eso que voy a dejar ahora unas palabras para eso. La relación con el psicoanálisis siempre fue muy estrecha, debo decir, de Canguilhem hacia el psicoanálisis. No tenemos textos
no hay tampoco material inédito que yo he estudiado a lo largo de muchos años, no hay tampoco textos inéditos sobre Freud, hay solo un seminario que son fragmentos, porque en los años 60, Canguilhem hace en la Sorbona un seminario sobre Totem y Tabú, que no es conocido, pero sabemos que hace un seminario sobre Totem y Tabú a partir de su ámbito de análisis o de trabajo, que es la cuestión de las normas. Entonces, con eso les quiero decir que siempre se preocupó de leer al psicoanálisis, de tratar de entender sus principales tesis. Canguilhem es muy amigo de Jean Laplanche durante muchos años, tienen una amistad muy importante, y es Laplanche quien le regala en algún minuto las obras completas de Freud. Sabemos que Canguilhem lo leyó a Freud atentamente, sin embargo, no hay textos extensos sobre Freud. Tenemos por una parte las indicaciones que él hace, Canguilhem, en un artículo que se llama Vida, que está en la Enciclopedia Universal, donde lo nombra, pero lo nombra, ¿se fijan? También lo nombra en el texto A la gloria de Hipócrates en su juventud, como ya lo mencioné. Y luego tenemos estos textos reunidos o compilados en lo que se dio en llamar en español, no sé en portugués, escritos sobre la medicina, donde nuevamente aparece la figura de Freud a propósito de una reflexión sobre lo que es la cura, una reflexión sobre lo que es la vida y una reflexión también, yo diría, sobre lo que es la cuestión de las normas. Bien, creo que de ese modo puedo sintetizarles un poco el artículo. Nunca pensé en hacerles una conferencia porque entre colegas es mejor dialogar, conversar que hacer una clase magistral. Pero creo que de esa manera con ustedes puedo recordar los momentos de este artículo escrito hace, como ya dije, 4 años, por ahí. Y ahora, con esto termino ahora, y ahora estoy, como Francisco lo sabe, tratando de terminar un libro sobre la teoría de la acción en George Canguilhem. Estoy escribiendo sobre eso, tratando de terminar, porque en este contexto de pandemia hay días y días que uno no tiene mucho ánimo a hacer gran cosa, y otros días en que sí se puede trabajar. Bueno, me detengo acá para que conversemos. Muito obrigado, Alejandro. Apreciei muito a sua exposição e acho que nós teremos uma conversa muito interessante, muito intensa a partir de agora. Eu gostaria de convidar, então, o Vinícius a formular algumas questões que ele gostaria inicialmente, e não sei depois o Francisco. Se o Boca não quer começar, porque ele já abriu o microfone lá. Não sei se está com alguma coisa mais urgente. Não, como preferirem, na ordem que preferirem. Uhum. Bom, muito obrigado pela tua exposição agora, Alejandro. Acho que a gente consegue visualizar vários aspectos, a importância política do trabalho do Canguilhem, nisso nessa redução da experiência humana a fatos, né? A dados, né? É algo que se utiliza bastante no texto, no capítulo, né? Como essa redução da experiência humana a coisas, a objetos, a própria crítica que depois ele vai construir, né? Com o texto que é a psicologia, que está publicado originalmente em um trabalho dirigido por psicanalistas, né? Que também tem esse dado, acho que é com a Alain Miller, são vários trabalhos, né? E aquele texto, o que é a psicologia, ele tem
tem um pouco disso, assim. E aí, eu fiquei refletindo sobre... agora, no final que você falou da pandemia, né, estamos todos num contexto muito crítico, e não só em relação à pandemia, como a ascensões políticas muito próximas do que estava acontecendo na Europa na década de 20 e 30, né, com o fascismo ascendendo, e a gente vai vendo essa preocupação do Canguilhem nesses textos da década de 20 e 30, um pouco como uma espécie de diálogo com essa redução que o movimento os fascismos, né, a perspectiva fascista ia fazendo com os corpos, né? E aí eu fiquei pensando, né, qual seria, e como a investida que ele faz numa ideia de valor, né, desse valor que atravessa a construção da ideia de saúde, a ideia de normatividade que aparece depois, né, mais desenhada, mas como a dimensão axiológica que você reforça no texto, que ela é muito interessante, como ela, talvez, de algum modo, ela reflete um pouco essa redução dos valores, essa supressão que vai acontecendo de uma perspectiva do valor axiológica, etc., em detrimento de uma objetificação dos corpos, né? Aí eu fiquei querendo te ouvir, assim, o que a gente pode fazer uma extrapolação disso para o que a gente vive hoje no contexto da pandemia, e mais no contexto da América Latina, dos fascismos, né? Não sei se a gente pode chamar de fazer uma redução, né, do que a gente vive como um fascismo, mas de um olhar para os corpos também que perde a dimensão axiológica cada vez mais, né? Então a gente vem utilizando o Canguilhem no campo da psicologia, da psicanálise, da filosofia, das ciências humanas, para fazer uma espécie de resposta a essa psicologia, essa ciência, esse fascismo, essa leitura dos corpos humanos como objetos reduzidos, né, a economia, etc. Então, de que modo a gente poderia utilizar isso como essa perspectiva canguilhemiana para lidar e interpretar os fenômenos do presente que se aproximam muito, talvez, do que ele estava vivendo na década de 20 e 30, né? Olhando para a América Latina, para o mundo, né? Para os Estados Unidos, para os movimentos na Europa também, né? Seria algo nesse sentido por hora. Sí. Gracias por tu pregunta, Vinicius. Estoy muy contento porque he podido comprender, creo que bastante de tu pregunta. El portugués encuentro que es una lengua muy hermosa. Lamentablemente no la puedo hablar, pero la comprendo bastante. Y lo que me estabas, si entendí bien, lo que me estabas preguntando a partir de esta división entre elementos axiológicos, nociológicos y ontológicos, que es toda la elaboración que hace Canguilhem en el contexto de este fascismo ascendente que comienza a reinar en los años 30 en Europa. De todo este análisis me estabas preguntando cómo hoy podríamos llevar este pensamiento de Canguilhem a algo de contingencia, como es el tema de la pandemia que afecta al mundo y a nuestro continente. Y al mismo tiempo, en la última parte de la pregunta, si entendí también bien, me hablabas acerca de la dirección política que se le ha dado a esto de parte de gobiernos donde la presencia fascista es importante. Hablaste de Brasil, del país de ustedes, de Estados Unidos. No nombraste a Chile, pero yo quiero recordar que también el presidente que hay acá no es muy distante ni muy lejano
a ideas fascistas y de ultraderecha, para mi pesar. Pero bueno, si entendí entonces, si ese es el contexto de la pregunta, hay muchísimas cosas que decir. Muchísimas cosas que decir que creo yo hay que ser cuidadoso del punto de vista de que esas cosas que uno mencione no adquieran un tono profético. Yo cuando converso con colegas en la Facultad de Medicina donde trabajo, cuando nos juntamos a conversar, suelo escuchar y suelo ver que muchas intervenciones van dirigidas con ese tono profético, como de que lo que voy a mencionar es una verdad que se va a imponer, que ya verán, con el tiempo va a surgir todo lo que de veras lo que estoy diciendo, y que también se encuentran muchos economistas que hablan en la televisión, muchos cientistas sociales que hablan en la televisión, en fin, dándole este sentido profético a sus palabras. Yo no soy más que un profesor universitario que se dedica a la filosofía y puedo compartir con ustedes mi trabajo en ese sentido. Por eso, pero quiero, antes que nada, disipar esa eventual formulación profética que puede tener lo que voy a decir, ¿no? Bueno, los virus en general, con todo lo que implican los virus, el tema de gérmenes, de microbios, no es una situación nueva para el hombre. Vivimos, compartimos este mundo con ellos, y de ese punto de vista no descubrimos nada nuevo en términos de la relación que tenemos con este tipo de seres. Lo que sí es nuevo, diría yo más bien, es la respuesta que proviene desde el hombre a esa relación. Se suele decir los virus no distinguen entre pobre y rico, atacan por igual a quien es pobre y a quien es rico. Sí, eso es obvio, estoy de acuerdo, pero sí hay diferencias en cómo el hombre responde frente al virus. Ahí sí se entablan todas las diferencias que el virus no realiza. Y lo que hoy podemos observar en ese sentido en nuestro continente es la relevancia que tiene la política en este minuto frente a una situación que podría ser definida en términos muy rigurosos como un contexto de crisis sanitaria en exclusividad, que finalmente no lo es, no es solo una crisis sanitaria, sino que nos muestra la crisis, una crisis política profunda y muy grande, en los modos de hacer política, en los modos de entender la política. Es que este virus nos deja delante de la precariedad de todas estas formas de entender lo que es la vida colectiva por algunos que tienen también formas muy particulares de comprender la política. Entonces, como les decía, la política sí hace las diferencias, hace la diferencia entre el pobre y el rico, entre el obrero y el médico, en fin, entre mujeres y hombres, entre niños y adultos. El hombre sí establece esas diferencias por medio de la intervención política, que en el contexto neoliberal, creo yo que este virus también se debe mucho a las condiciones de la globalización. Es un virus que no sabemos muy bien cómo se inicia en China, pero dado este contexto globalizado, rápidamente se extiende a la totalidad casi del mundo. Por eso digo que es un virus inserto en este contexto neoliberal, donde las respuestas políticas que han dado las distintas sociedades insertas en esta monovisión acerca del mundo y de la política se pueden observar, porque ha dejado una situación lamentable en muchos lados. Y esta política de la cual me estoy refiriendo es una política que no está al servicio, vamos a decir así, del
del bien de las personas, del bienestar de las personas, sino que es más bien una política que va a la dirección de la necropolítica. Es decir, se trata ahora de discriminar en la población a quién se deja vivir y a quién se hace morir. Creo que eso es lo que podemos hallar en lo que observamos que la política, que los políticos, la política, los políticos, está haciendo con la situación del virus, ¿no? En el caso de mi país, sigo con atención también las noticias que vienen desde Brasil por medios no oficiales, que no veo ni escucho, pero leo con atención noticias de Argentina, de Brasil, de Ecuador y de México. Lo que se está observando es que el virus está causando un daño muy importante en las poblaciones más segregadas de la sociedad, es los más desposeídos, la gente más vulnerable donde está teniendo un impacto importante. Y ahí observamos nuevamente esta situación bueno, de cómo la política puede zanjar la discusión entre qué vidas son dignas de ser vividas, qué vidas deben ser desechadas en su dignidad, es decir, dejarlas morir. Creo que este contexto pandémico nos está mostrando toda esa situación que abre lo que podríamos ahora denominar como temas de necropolítica. Que si bien Canguilhem no escribió sobre temas de biopolítica o de necropolítica, creo que algunas de estas ideas las podríamos también emanar de extraerlas de escritos sobre la medicina, donde se refiere al tema de las regulaciones de un organismo. Entonces dice, bueno, solo los organismos tienen la posibilidad de regularse, porque el punto de regulación de los organismos es el organismo mismo, dice Canguilhem. Pero lamentablemente, el tomar al organismo como un centro de regulación no procede de la misma forma en el ámbito social. La sociedad no tiene un punto de regulación como tienen los organismos unitarios, tomados aisladamente o individualmente. Entonces, si la sociedad no tiene ese punto unitario de regulación en sí misma, dice Canguilhem, hay que apelar a la creación, que está puesto en el plano casi utópico. Es un acto de creación el que las sociedades deben buscar para mantenerse en la vida, ¿sí? en la historia. Ahora, esos actos de creación, ¿por qué hablé de esos actos de creación? Porque, bueno, lo que podemos ver ahora es que esos actos de creación son extremadamente frágiles, que no son incólumes al paso de las ideologías, y que estamos en esa situación de un peligro permanente, de acecho a la política, ¿no? Ahora, esa fragilidad del acecho a la política por vertientes extremas se hacen más patentes en América Latina con la presencia del virus. Então, agradeço novamente, Alejandro. E eu passo então a palavra para o Francisco, né, para fazer uma questão. Obrigado. Olá. Olá, Alejandro. Eu pretendo retomar o seu texto e tratar de uma questão interna ao texto. Sim. Nele você destaca o papel e a contribuição da psicanálise para a construção da noção de indivíduo, que você bem mostrou que era uma ocupação de Canguilhem, né? E como a psicanálise aparece como um feliz exemplo de um fator ou um elemento de construção dessa individualidade, dessa noção de indivíduo. E você diz que ela, a psicanálise, estaria, né, ou está de fato,
numa posição diferente da psicologia, né? Diferente justamente quanto à questão da submissão aos fatos, aos dados, né? Bom, eu gostaria então de propor uma conversa sobre isso, dizendo o seguinte, que de minha parte eu estaria parcialmente de acordo com esta afirmação, né? Estou de acordo porque não resta dúvida de que a psicanálise, depois eu volto a dizer isso, a psicanálise é uma oportunidade justamente da exposição dessa individualidade, né? Mas isso, digamos, se for possível compreender a psicanálise na sua vertente clínica, distinta da sua vertente científica, que vou nomear aqui de metapsicologia. Então, se considerarmos a clínica, eu creio que sim, que ela está no caminho dessa construção da singularidade. Mas se considerarmos a metapsicologia, talvez não, né? E eu vou argumentar isso a partir de Kant, que é justamente a referência que você trouxe como subsídio para a construção da filosofia de Canguilhem, que se baseou, inclusive, na noção de psicologia de Kant. Bom, eu lembro, então, em Kant, de pelo menos 3 textos, as 3 obras, como Princípios Metafísicos da Ciência Moderna, Crítica da Razão Pura, e depois Antropologia Pragmática. Nesses textos, o Kant faz uma distinção entre a física racional e uma possível psicologia racional. Então, o que ele diz? Bom, a física é empírica, como ciência da natureza, e é racional também, como ciência da natureza. Agora, a psicologia, sendo ela uma ciência que se ocupa dos dados dos sentidos internos, Kant diz que ela não poderia ser uma ciência racional, uma ciência genuína, como ele chamou. Que lhe caberia ser apenas, naquele momento, empírica, uma ciência empírica. Ou seja, uma ciência que permite que o psiquismo justamente possa ser objetivável e naturalizável. Quer dizer, empírica, como a física, implica em tratar os dados dos sentidos internos, assim como a física trata os dados dos sentidos externos. Ou seja, tornando-os objetos e tornando-os naturais, né? Isso por quê? Para Kant, isso é um lugar comum, nós sabemos que o ato de conhecer implica, primeiro, numa produção passiva da intuição, né, que é um ato singular, e uma produção ativa do conceito. Justamente o conceito aí é a classe de objetos singulares, uma classe, né? Agora, o Canguilhem viu ali no próprio Kant, nessa própria reflexão de Kant, a ideia de que o conceito é algo arbitrário, na medida em que ele supera os dados da intuição, na medida em que ele se opõe à intuição, né? É nesse contexto que nós encontramos a célebre frase de Kant, onde ele diz que sem um conceito, a intuição é cega, e sem uma intuição, o conceito é vazio, né? Então, quer dizer, Kant não tinha, vamos dizer, nenhum tipo de preconceito quanto ao fato da psicologia se tornar uma ciência natural, uma ciência empírica, né? Em que ela pudesse, então, obter do estudo das intuições e da formalização dessas intuições, obter dali conceitos, né, verdadeiros objetos, e poder se apresentar como ciência, e tirar dali leis empíricas, né? Agora, no entanto, o Kant deixou também em aberto a possibilidade de que mesmo a psicologia, que seria a ciência da alma,
das representações e não da alma, porque a ciência da alma seria a ciência genuína, ele deixou em aberto a possibilidade de que essa experiência, essa experimentação dos dados dos sentidos internos pudessem também ser organizada por ideias do entendimento, ideias da razão, né? Então, vamos dizer assim, como é que nós podemos entender a psicanálise nesse contexto, né? A psicanálise aparece, então, segundo nós entendemos aqui, segundo algumas pesquisas que são feitas no Brasil, a psicanálise aparece, no sentido metapsicológico, como herdeira do projeto kantiano da psicologia empírica, com o acréscimo, vamos dizer, com o enriquecimento de que quando Freud cria o seu ponto de vista dinâmico, a sua teoria do Trieb, né, como força, ele estaria, então, de certa forma, sofisticando, de maneira heurística, a psicologia enquanto ciência empírica. Ou seja, ele dispõe de ficções heurísticas para poder organizar a experiência psíquica. E, a partir daí, ele pode, a princípio, né, utilizando o conceito de força, de Trieb, ele pode fazer, por exemplo, uma nosografia. Ele pode criar toda uma categoria dos dados empíricos, né, das intuições. Ele pode categorizar as intuições humanas. E, dessa forma, fazer uma ciência, então, né? E, de alguma forma, também opor essas categorias às intuições, né? Criar arbitrariamente objetos vamos dizer, recorrendo a um epistemólogo francês, que você deve conhecer, Gaston Granger, que diz que estamos justamente diante de objetos que se afastam do vivido, né? Então, a nosografia freudiana, ela constrói conceitos que são objetos, no dizer de Granger, que se afastam ou se aproximam do vivido, né? Ele tem lá uma epistemologia que mostra como a ciência pode estar mais próxima ou mais longe das intuições humanas. Então, essa maneira de olhar para a construção da psicanálise freudiana nos permite fazer, então, essa distinção entre o que é de uma ordem, de uma sistematização, onde o Freud, neste caso, metapsicologicamente, não estaria, veja, isso é uma provocação para você, né? Não estaria tão longe das psicologias que se submetem aos dados, mas, ao mesmo tempo, como o próprio Granger vai dizer, a psicanálise não pode cortar o vínculo com o vivido. Portanto, ela está numa relação clínica onde ela permite muito mais as vivências das intuições do que as elaborações dos conceitos. E, nesse sentido, eu acho que deve ter seduzido Canguilhem, porque a teoria da memória freudiana que acompanha essa experiência é justamente a da oportunidade de auto-organização, de refazimento do seu material mnemônico, né? Ou, vamos dizer, da sua vida, né? Permitiria, então, vamos dizer, esse lado, e aí a gente volta a Kant, quer dizer, não estamos também longe de Kant, porque o ponto de vista, vamos dizer, de uma antropologia fisiológica é essa, do homem submetido à sua natureza. Mas a antropologia pragmática é a do homem, não como efeito, mas como do homem que age, do homem que se reorganiza, que se recompõe, né? E aí sim nós teríamos, então, vamos dizer, um distanciamento muito grande daquela inicial psicologia empírica, né? Submetida aos dados, ciosa dos conceitos e longe do vivido, né? Na questão clínica. Mas na questão metapsicológica, nós ainda encontramos um Freud inspirado, vamos dizer, na tradição kantiana,
na experiência, no ensinamento de Herbert, que sucedeu Kant na academia, quer dizer, que é a de justamente se valer de ficções heurísticas, da tentativa de racionalizar a experiência, buscando a construir conceitos, né? Construir, no caso da psicanálise, nosografias, que, em último caso, eu não sei se acabam sendo de grande utilidade para a clínica, já que o que a clínica oferece é uma oportunidade de vivência das intuições, muito mais do que do confronto com os conceitos, né? O que você me diz disso? Francisco, entendí el portugués muy bien, pero a pesar de haberlo entendido muy bien, me haces una pregunta enorme. Sí. Tu pregunta tiene 6 o 7 preguntas al mismo tiempo, que invitan a una provocación muy interesante en términos del diálogo que podamos tener ahora. Pero no sé si voy a poder responder a todas porque son muchas y todas muy complejas. Voy a intentar, eso sí, en base a lo que entendí de lo que has señalado, dividir tu pregunta en distintos momentos. Vamos a hablar primero de Canguilhem, sobre tu pregunta, y después vamos a hablar de Freud en todas las aristas que has tocado sobre Freud, porque has hablado de la epistemología freudiana, has hablado de la metapsicología freudiana, has hablado de la clínica psicoanalítica que conduce Freud, que es distinta obviamente a la que vamos a encontrar después con los psicoanalistas más contemporáneos, pero si te das cuenta son muchas aristas o muchas dimensiones las que consideras en la pregunta. Pero vamos por la primera, entonces, que sería Canguilhem. Lo primero que puedo decir ahora rápidamente es que, como ustedes saben, también como yo, Canguilhem no es un psicoanalista, es decir, que los breves o pocos alcances que hace a la teoría psicoanalítica lo hace a partir de su preocupación mayor, que es tratar de pensar en términos del rescate de la individualidad que debemos observar en el plano clínico y terapéutico. Toda la crítica que él sostiene ordenadamente en 1943, que comienzan con las tesis de Bossuet que retoma Comte, que luego avanzan en la dirección de mostrarnos la concepción de Claude Bernard, para finalizar en esa primera parte del texto con René Lerich, tiene por propósito distanciarse de todos estos postulados anatómicos y fisiológicos, donde él cree que lo que encontramos es un empobrecimiento, espero que se entienda la expresión, empobrecimiento. Encontramos un empobrecimiento de la dimensión humana, dice él, cuando lo más relevante para pensar la enfermedad o las enfermedades es situarlas en base al individuo que enferma, a esa variable individual y subjetiva que comporta el hombre enfermo, esa variable que yo daba a llamar anteriormente del illness. Entonces, el diálogo con el psicoanálisis, creo yo, en lo que respecta a esta variable clínica que le interesa a Canguilhem porque considera esta espontaneidad de la vida humana, se sostiene solo de ese ángulo. No se concentra en otras mayores apreciaciones, Canguilhem. Solo le interesa esa dimensión de la clínica y de la terapéutica, porque el psicoanálisis rescata esa dimensión de la individualidad. Y eso es lo que le interesa muy relevantemente a Canguilhem. Creo que ahí encontramos entonces el rol más importante del diálogo con el psicoanálisis,
porque no olviden que en esas primeras páginas del texto de 1943, Canguilhem lo comienza dando como una especie de itinerario de lo que va a ser el texto. Y nos dice que lo que le importa es trabajar, en primer lugar, las relaciones que la técnica mantiene con la ciencia. De nuevo se está refiriendo entonces que la técnica comporta la espontaneidad y la ciencia la reducción de esa espontaneidad. Y en segundo lugar, dice, está en las primeras páginas del texto, dice, bueno, indagar acerca de lo normal y de la normatividad. Y todo ese proyecto está sostenido en razón no de agregarle una nueva metafísica, dice que no le interesa brindarle a la medicina una nueva metafísica, ni perfeccionar el ejercicio médico, dice, a eso le corresponde a los médicos, no a mí como filósofo, sino tratar, dice Canguilhem, de optimizar de mejor manera la reflexión sobre el ser humano, sobre esta individualidad. Entonces, creo que por eso es que este diálogo con el psicoanálisis se sostiene de este aporte que el psicoanálisis hace a la experiencia de la individualidad. Ahora, también hay otro vínculo desde Canguilhem hacia el psicoanálisis, no suficientemente trabajado, creo yo, que hay en Canguilhem una antropología de lo negativo, que puede ser observado en todo el trabajo que Canguilhem despliega a propósito de la vida. La filosofía de la medicina de Canguilhem termina siendo finalmente una filosofía de la vida, que yo creo que se puede rastrear en Freud a partir del concepto de pulsión. Cuando Freud lo inserta en una de sus grandes definiciones como un concepto límite entre lo somático y lo psíquico. Creo que ahí está esta cuestión de la vida y del vitalismo que porta Canguilhem para ser trabajado con mayor profundidad. Eso respecto de Canguilhem. Ahora, respecto ya del psicoanálisis, en toda esta batería de preguntas, porque fueron muchas, pero lo primero que te puedo decir de eso, ahora prontamente, es que en todo lo que Freud elabora, no deja de haber un sesgo en lo que hace Freud con la experiencia de lo inconsciente, porque claro, estos aportes que tú dices que van en la dirección de cómo los recibe Canguilhem están dentro del plano de la escena terapéutica, clínica, ¿ok? Pero tú dices que hay una distancia muy grande con lo que sucede teórica y conceptualmente. Bueno, no hay que olvidar que en 1895, en el proyecto de psicología para neurólogos, en la primera frase de ese texto, Freud dice, espero que se entiendan en español para ustedes, Freud dice, el propósito del presente ensayo es desarrollar una psicología como ciencia natural, a saber, presentar los estados psíquicos como estados cuantitativamente comandados por partículas materiales que en lo sucesivo daremos en llamar neuronas. Y eso es la Naturwissenschaften, es la ciencia de la naturaleza operando en el psicoanálisis, es decir, dar una definición de la vida mental que prescinda de la conciencia, que prescinda de la volición, en fin, de todos esos elementos subjetivos que tanto le molestaban a Freud, y dar una definición del aparato psíquico desprovisto de esta categoría subjetiva. Este sesgo que te hablo, que yo creo que es la ideología del freudismo, es la ideología de Freud, esta ideología del freudismo, es algo que él no abandona, Francisco, que no abandona nunca, puesto que si tú tienes la ocasión de releer los 5 psicoanálisis, el hombre de los lobos, en fin, el hombre de las ratas, Dora, el pequeño Hans y el caso Escriba, si los relees a los 5, en los 5 aparecen puntualizaciones, los cinco psicoanálisis dan cuenta de la clínica.
aún si con Hans y con Escriba no los analiza directamente, como ustedes saben, pero bueno, son textos clínicos, de algún modo. En todos y cada uno de esos 5 textos, Freud vuelve en distintos pasajes diciendo las explicaciones que el psicoanálisis da para la variedad de los síntomas histéricos, para la variedad de síntomas obsesivos, para el trabajo de la introversión de la libido cuando es asunto pensar la paranoia, son solo explicaciones momentáneas, dice Freud. Algún día, y ahí está esto que yo doy en llamar de la ideología freudiana, algún día estas explicaciones descriptivas, dice Freud, descriptivas, puesto que solo describen y no explican nada, se verán superadas por una explicación química. Algún día la ciencia química dará la explicación de las bases pulsionales de la vida del hombre, lo que el psicoanálisis ahora solo puede hacer de una manera descriptiva. Entonces, lo que quiero mostrarte con esto o recordarte es que esa vertiente de ciencia natural siempre estuvo presente en Freud y definir el inconsciente y trabajar con las fuerzas que ahí habitan era para Freud tan parecido a como el físico trabaja con las partículas materiales que están en el mundo. El inconsciente es algo en sí que se puede definir, así como el físico define por medio de fórmulas y ecuaciones los fenómenos del mundo. Entonces, lo que tú traes en la primera parte de tu pregunta, creo yo, que ilustra esa dicotomía. Por un lado, la experiencia clínica va en la dirección de hablarnos de esta experiencia de la individualidad, y por otro lado, los enunciados más bien teóricos van en la idea de la ciencia natural, que te llevaba a ti a decirme que compartías conmigo mi apreciación de por qué Canguilhem retoma estas ideas de la individualidad desde el psicoanálisis, pero que no lo compartías tanto en el plano teórico, por lo que creo yo, me puedo equivocar, creo yo está en esta visión ideológica de Freud respecto del funcionamiento del aparato psíquico. Ahora, más allá de esta ideología freudiana, como yo la presentaba, lo que encontramos justamente al interior de esa ideología es un antagonismo de representaciones que hacen la vida del hombre. Porque en el fondo, si aceptáramos estas tesis cuantitativas, estas tesis que provienen de esta Naturwissenschaften, habría que decir que el hombre habita, que el hombre conforma una, comillas, interioridad, el hombre conforma un interior, dividido por una parte entre este quehacer pulsional, que le es extraño, que no lo toma en cuenta para operar, y el plano de la representación de esas mismas vivencias pulsionales, de cómo se pone en palabras ese quehacer pulsional. Entonces, entre representación eidética, entre las representaciones y el plano pulsional, es que ahí se encuentra este ser humano dividido, diría yo, entre un plano y el otro. Y es una situación que no se salda convenientemente en ninguna dirección, es la división que afecta al hombre para convertirlo en un ser inacabado, incompleto. Eso en cuanto a cómo percibir la segunda parte de tu pregunta, que era muy amplia. Pero esa ideología freudiana, que yo decía, la ideología de Freud es entonces esta idea que el psicoanálisis es una ciencia natural, no una ciencia del espíritu, como dice Dilthey, no una ciencia ideográfica, como diría Droysen, es una ciencia natural, explicativa, nomotética, espero que se entienda esa expresión en español, nomotético. Es Freud, porque luego vas a tener otros psicoanalistas más contemporáneos, en el caso de Lacan, por ejemplo, donde no es el mismo paradigma el que obra, el que actúa,
no estás en el paradigma de las fuerzas que se oponen en el plano económico y dinámico, tú citabas el dinámico, no es esa hidráulica pulsional la que toma en cuenta Lacan, sino que es la cuestión del lenguaje. Cómo a partir del lenguaje entonces se puede dar cuenta de una cierta definición de sujeto. Ahora, los ataques al psicoanálisis, o sea, no los ataques, pero los comentarios que, por ejemplo, ha hecho la antropología, la última parte de tu pregunta mencionabas mucho la disciplina antropológica, ha consistido en que con el psicoanálisis no se puede establecer un vínculo fértil de trabajo, porque sus enunciados hacen referencia a una dimensión individual del sujeto. Individual porque considera los afectos, porque considera las emociones. Y esos afectos y emociones es una categoría individual que no puede operar en un plano de mayor abstracción cuando es asunto de definir la categoría de sujeto. Esa es la crítica levi-straussiana. Ese es Levi-Strauss cuando critica que con el psicoanálisis no se puede dialogar, que el psicoanálisis no es una, comillas, ciencia con la cual se pueda entablar un comercio asociativo para pensar a esta faceta estructural del sujeto, y él convoca el diálogo con las ciencias neurocognitivas. El psicoanálisis lo deja de lado por lo que ya dije, por esta variable muy subjetiva a la cual se aboca en la explicación de las emociones y de los afectos. Pero así como Levi-Strauss critica eso el psicoanálisis, hay que decirlo que la crítica sí se puede sostener en Freud, pensando en Freud, en el freudismo. Pero Lacan no da una definición del sujeto que sea la misma que en Freud. Es decir, justamente la definición que apunta Lacan es un sujeto completamente vaciado de subjetividad y anclado en representaciones significantes, que llevan a escribirlo como un sujeto dividido. Entonces, bueno, está, como ya dije, esta cuestión en Freud, está esa discusión que nunca se salda, que yo diría que nos convoca a poder pensar que la definición de la subjetividad en psicoanálisis es siempre una definición que va por la vía del inacabamiento, por la vía de la incompletud, pero que convoca esos dos planos, el plano metapsicológico, apoyado en una ciencia natural, y este plano más bien hermenéutico que va del lado de la clínica y del análisis de las representaciones vinculadas a los afectos y a las emociones. Luego hablaste de Kant, pero ya no te pude seguir porque fue mucho, pero lo de Kant, mencionaste, lo entendí bien, mencionaste 3 textos de Kant, pero respecto de eso creo que necesitaría más tiempo para poder abordarlo, pero por ahora recuerdo de tu pregunta esos elementos. Gracias. Bueno, finalmente, Francisco, solo mencionarte que para terminar con la pregunta fue muy extensa y la respuesta fue igualmente extensa, pero solo para terminar, mencionarte que yo creo que con tu pregunta, ahí sí se abre una situación epistemológica no zanjada por el psicoanálisis. La respuesta que te he dado yo, que cita mucho en su organización, creo que es parte de esto que te menciono ahora, que ahí hay un enclave, una aporía epistemológica grande a trabajar, de cómo definir ese saldo ese vínculo no positivo entre, por una parte, la dimensión pulsional y por otra parte, la vía de la representación o de la, ¿cómo se llama esto? Bueno, de las representaciones. Sim, sim. Mas é só um comentário final. Por hora, eu acho iba a decir, que... era de la Vorstellung, de la representación. Representação. Sim, sim. Por hora, eu acho que está de bom tamanho, está esclarecido.
que o interesse de Canguilhem é justamente no aspecto onde a psicanálise efetivamente contribui para a noção de subjetividade e singularidade, quer dizer, vamos dizer, esse recuo à experiência subjetiva dos sentidos interiores. Eu acho que o Canguilhem se vale muito bem, aí ele compreende bem, né? Eu acho que compreende e se vale bem de Freud. Os demais aspectos, eu acho, do pouco que ele escreveu sobre Freud e também do que eu li a respeito, ele talvez não pegue toda a dimensão. Por exemplo, quando no último artigo dele, né, ele fala da questão entrópica, de como a pulsão de morte está vinculada à termodinâmica, como isso representa uma debacle do conceito de progresso, né? E isso não faz muito efeito para ele em termos justamente dele próprio ser quase um vitalista, né? De ser alguém que flerta com o vitalismo revitalizado, né? E o Freud, ao contrário, quer dizer, o Freud, de um ponto de vista metapsicológico, é um termodinâmico, é a segunda lei da entropia, né? A volta ao inorgânico. Mas tudo isso não interessa ao Canguilhem, uma vez que ele não está fazendo ali, vamos dizer, uma exegese de Freud, né? Eu acho que você pontuou bem, e hoje, daqui para frente, eu acho que a gente tem que se fixar nessa informação que você traz, que focar no interesse que ele tinha em Freud. O quanto Freud lhe interessava para justificar o seu próprio pensamento, a sua própria construção. Eu acho que isso ficou muito claro para a gente e vai ser importante para os desdobramentos, né, para as próximas entrevistas, para que a gente siga para que siga esse esclarecimento, para não nos perdermos mais em detalhes que realmente talvez atrapalhem a reflexão. Eu agradeço a tua resposta. E espero que possamos continuar conversando sobre isso em outras oportunidades. Podem contar comigo para isso. Sim. Graças. Então, muito obrigado novamente. Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que tem um caráter um pouco diferente. Essa pergunta ela não se trata propriamente de uma análise direta do texto, mas sim uma reflexão sobre o objeto do texto, considerando especialmente o problema da liberdade humana e seu vínculo com a questão da subjetividade e da objetividade de olhar sobre esse humano, né? Sobre então a possibilidade de se analisar esse problema da subjetividade e da objetividade, então, do seguinte ponto de vista, né? Entendendo, né, que o texto, de certa forma, defende, enfim, utiliza argumentos contrários, né, à instrumentalização da vida humana por uma psicologia, e colocando, eventualmente, na psicanálise uma possibilidade, né, de certo modo, de preservar essa liberdade e essa questão do sujeito. Eu queria, no entanto, colocar uma questão de uma outra perspectiva, né? Que é a perspectiva do modo como a ciência, enfim, na sua progressão no tempo, pretende, né, a partir de pesquisas atuais, ter uma ação sobre o próprio humano, no sentido da modificação desse humano, né? E as consequências disso do ponto de vista da subjetividade e da objetividade. Então, a perspectiva seria essa, né?
Então, isso, ao meu ver, imporia uma pergunta, né, sobre se essa tecnização da natureza humana não alteraria, do ponto de vista do Canguilhã, a compreensão ética própria da espécie, de tal modo que não podemos mais nos compreender como seres vivos, livres e moralmente iguais, né, orientados por normas e fundamentos, e que essa interferência da ciência, né, de uma perspectiva, por exemplo, da biologia artificial ou da própria modificação genética do ser humano, se isso não implicaria na retomada dessa análise de uma outra perspectiva. E, na sua opinião, partindo do seu próprio texto, que perspectiva que poderia ser essa? Essa estranha situação onde o ser humano, ao mesmo tempo, reivindica a liberdade, mas, ao mesmo tempo, talvez não encontre mais a sua própria definição de humano. Ok, Eduardo. Eu gostaria, então, que você fizesse a gentileza de comentar isso, porque eu acho que é de extremo interesse para uma discussão contemporânea, né? Apesar de não ter relação direta com o problema da psicanálise, né? Tem interesse imediato para nós pensarmos as possibilidades futuras desse pensamento do Canguilhã, né? Dessa forma de reflexão a partir do Canguilhã. Ok, Eduardo, te agradezco la pregunta. Si entendí bien, creo haber entendido bien, hay dos preguntas en lo que me planteas. Por una parte es el contexto, si se quiere, la finalidad de este texto que escribí para el libro, y por otra parte, de un modo más contemporáneo, o pensando en nuestros días, ¿qué se desprende de todo esto para pensar lo que damos en llamar lo humano? Creo que de algún modo lo puedo sintetizar así tu inquietud, tu pregunta. Respecto de la primera cosa del porqué de este artículo, o sea, cuál fue el espíritu que llevó a escribir el texto, el artículo, yo te podría responder ahora que fue bajo el propósito de poder establecer una reflexión sobre lo que damos en llamar lo humano, por fuera de todas las aprehensiones que genera la psicología en la actualidad. El texto plantea en mucho un debate con la psicología, que yo retomo de las discusiones de Canguilhem, que podemos encontrar en dos momentos. El primer momento, que es este periodo de entreguerras, donde ya la crítica a la psicología se realiza en un comentario que hace un texto de Politzer, Canguilhem, donde critica a la psicología por reducir la experiencia humana a cosas. Critica entonces el accionar del psicólogo. Es una crítica que en ese año de 1929 no está haciendo en términos de criticar epistemológicamente el trabajo de la psicología. No es esa, no hay que entenderla como una crítica epistemológica. Lo que hace Canguilhem en esos años, o el joven Canguilhem, es una crítica a los valores que la psicología proyecta con su forma de indagar los fenómenos mentales. Entonces es una crítica antes que nada axiológica antes que epistemológica. O, también lo podríamos decir así, es la dimensión epistemológica es trabajada y analizada, pero a partir de la dimensión axiológica. Es decir, las acciones de conocimiento para Canguilhem no pueden prescindir de la situación de valor que el hombre proyecta en todo cuanto conoce,
siempre va a estar presente eso, dice Canguilhem. Entonces, bueno, mi propósito fue ese, el criticar esta psicología que Canguilhem critica el año 29 y que es muy actual, porque muchas de las cosas que Canguilhem critica el año 29 están presentes el año 2020 todavía en la formación que se hace de las nuevas generaciones de psicólogos y de médicos. Sigue estando presente esa pregnancia por el hecho puro, simple, desprovisto de toda esta variable axiológica. Hay que tomar en cuenta, ustedes lo saben quizás como yo, que esa crítica del año 29 a la psicología la retoma en un coloquio de filosofía el año 56, que luego es publicado como ¿Qué es la psicología?, que es un texto que acá en Chile se suele entregar mucho a los estudiantes de psicología de los primeros niveles de formación. Y en ambos textos, el del 29 y el del 56, la crítica a la psicología se ve también acompañada de la crítica al historiador y de la crítica al sociólogo. La crítica a la historia va del lado de la autoridad que se toma el historiador para hablar de la historia, dice Canguilhem, bueno, esa autoridad de dónde surge. El historiador también es un adorador de los hechos, puede terminar en eso un historiador, siendo un adorador de los hechos como es el psicólogo. Y la crítica a la sociología va también del lado, como ya dije, de apartarse de esta visión positivista de los hechos sociales que en Francia tiene toda una tradición. Entonces yo te respondo diciendo que yo retomo esa discusión con la psicología desde el psicoanálisis para mostrar cómo ese reduccionismo metodológico, ese reduccionismo axiológico, sigue estando presente por lo menos en las discusiones que tenemos acá en el país, que son muy importantes de mostrárselas a las nuevas generaciones. Eso en cuanto al texto mismo, el porqué de la presencia de la psicología, por qué escribir sobre eso, y también para rescatar y valorar la apreciación que el psicoanálisis hace a la discusión. ¿Y por qué Canguilhem toma el psicoanálisis? Porque en cómo lo toma para analizar este problema, sin quererlo, sin explicitarlo, lo que hace Canguilhem es indicar que el psicoanálisis no es psicología. El psicoanálisis no tiene ninguna relación con la psicología, es otra cosa. ¿Sí? Nos habla acerca de otros fenómenos de la vida mental que la psicología, en estricto rigor, no toma en cuenta. Entonces era volver un poco sobre esa discusión del año de 1929 y de 1956. La segunda parte de tu pregunta es, me decías, en términos más contemporáneos, bueno, toda esta reflexión de Canguilhem, ¿de qué sirve para pensar a lo que damos en llamar lo humano? Bueno, yo diría que en la actualidad esta discusión del humano comienza por confirmar que cada vez más esa expresión humano, lo humano, se encuentra ampliamente naturalizada, vaciada de significaciones de cierta relevancia. Lo humano yo lo puedo entender como una expresión que apunta no en rigor a un individuo en particular, sino que es una condición de existencia, lo humano. Y decir lo humano es en el fondo también dar una significación a lo que los humanos hacen, a lo que los humanos producen, las ficciones que los humanos realizan. Ahora, esta expresión de ficción no hay que entenderla en su significación vulgar, en su significación ordinaria, como algo ficticio, falso, ¿no? Para los latinos, la expresión ficción se nombraba como fictio, y la fictio, para los latinos, tiene el sentido de modelar un mundo,
de darle forma a un mundo, ¿sí? De volver los objetos del mundo objetos humanos. Eso es la fictio. Entonces, vuelvo a tu pregunta, ¿qué es lo humano? Creo que lo humano es esa potencialidad que yace en él para crear universos fictivos, ¿no? Para trabajar en pos de esos universos fictivos, ¿no? Que lo llama una tarea de creación permanente. Esa tarea de creación permanente está en la vida, está en el mundo, porque él, el ser humano, es un ser inacabado y necesita figurar el mundo. No sé si se entiende. Necesita obrar permanentemente en una tarea pictórica de representarse el mundo y representarse a él mismo. Eso llama a colación fuertemente a la política. Si hay algo que opera en razón de conducir esas ficciones de lo humano, en términos colectivos, es la política. Y si la política representa esa tarea ficcional, esa tarea colectiva de imaginar mundos posibles, nos muestra que la experiencia humana no tiene ningún fundamento y que la política no tiene ningún fundamento. Si no, no sería necesario obrar en razón de crear, de obrar en razón de la fictio, ¿sí? Lo que hoy se encuentra amenazado, me hablabas de lo contemporáneo, de lo actual, ¿de qué sirve todo esto en lo actual? Bueno, lo que hoy se encuentra amenazado en lo contemporáneo es pensar que esa tarea figurativa, que esa tarea de la fictio, tiene fundamentos. Y vas a encontrar discursos de la ultraderecha que te van a decir, sí tiene fundamentos la dimensión humana. Van a apelar a una idea de territorio, van a apelar a una idea de lengua, van a apelar a la idea de las costumbres, de la tradición, de la fuerza del pasado, del estatus romántico del pasado de una nación, para mostrarte que sí hay un fundamento. Y ese es el riesgo de la política, de zozobrar, naufragar, cuando se piensa que lo que damos en llamar humano tiene fundamentos. La tarea de Canguilhem, la tarea del psicoanálisis, va en la dirección contraria, de mostrar que no hay ningún fundamento para ello. Canguilhem te dice, no hay ciencia de la salud, no puede existir, porque esa es una experiencia individual, la normatividad es absolutamente individual, no se puede generalizar esta experiencia normativa. Lo mismo con la política, o sea, si te fijas, lo que hace Canguilhem es hablarnos de las normas vitales, situadas en el plano individual, pero ellas tienen una extensión por su negatividad. Yo hablaba anteriormente de la antropología de lo negativo, tienen una extensión al plano social, al plano colectivo, estas normas vitales de las cuales habla Canguilhem, para mostrarnos que la sociedad no tiene ningún fundamento, ningún punto en el cual se pueda sostener. Pero el peligro de las políticas de derecha es que quieren mostrarnos que sí hay fundamentos. Y eso es el peligro de que la política en todo minuto nos muestra que puede zozobrar, que puede naufragar, que puede desaparecer. Y ahí está la aventura del hombre, la aventura trágica de verse que en cualquier minuto se puede extinguir. Pero ahí donde se puede extinguir yace la esperanza de que hay el trabajo de seguir formulando permanentemente este mundo. Así podría responder a la pregunta por lo humano. ¿Qué es lo humano? Lo humano es acción, lo humano es ficción, lo humano es la creación de universos posibles. E é interessante, Alejandro, porque justamente nessa criação de universos possíveis, quando, por exemplo, a técnica e a tecnologia interferem no, enfim, seja no organismo, seja por uma tecnologia que existe para influenciar pessoas,
né? Essa expressão da ação humana também, como você menciona a respeito da extrema-direita, acaba agindo contra a própria liberdade, né? Quer dizer, existe um conflito nessa situação. Um conflito que parece insolúvel também, no sentido que essas expressões, elas existem porque podem existir, né? Porque existe essa possibilidade, né? Es que solo agregar que ahí yace toda la potencia del conflicto, que es insoluble. Esa es la potencia, es insoluble. Sim. É muito interessante isso, né, que você falou agora, que é como se fosse necessário um esvaziamento dessa ideia de que há uma finalidade na sociedade e etc., como essa ideia de finalidade é bastante proposta, né, pelos movimentos da direita, etc., né, e aí isso recorro a quando o Canguilhem faz o prefácio da segunda edição do Normal e Patológico, tem uma passagem lá que ele fala, uma citação dele, que ele fala, se eu fosse reescrever o Normal e Patológico, eu insistiria mais, ele fala que se ele fosse reescrever, ele ia insistir de que não existe uma natureza patológica, uma ontologia, assim, né, uma natureza doentia, né, que não existe falha em qualquer indivíduo a priori, né, e aí ele faz uma pergunta irônica, né, que é que falha se pode detectar em um indivíduo enquanto não se tiver fixado a natureza de suas condições enquanto indivíduo. E aí isso, enfim, me parece que o que seria interessante a gente conversar um pouco, né? O que a gente poderia pensar de um ponto de inflexão dessa teoria da ação, né? Como algo que tem algo de uma ingerência que o indivíduo pode fazer com relação a seu meio, né? Meio interno, que é o que o Canguilhem se dedica no Normal e Patológico, mas aí depois a gente vai vendo, nos 20 anos depois, né? Que já tem uma perspectiva de pensar no meio fora do indivíduo, né? Que você até cita um pouco, circula um pouco pelo teu texto, isso de uma maneira mais sutil, e que daí me parece também o que o Boca estava falando, e que vocês deixou muito nítido de um jeito interessante, que é a gente pode usar a obra do Canguilhem, né? Pensar que quando ele usa a psicanálise, ele pega ali um reconhecimento dela, né? Enquanto um lugar que talvez dê para o indivíduo, na clínica, uma abertura para ser um sujeito normativo, mas, ao mesmo tempo, a própria perspectiva do Canguilhem permite fazer uma crítica à psicanálise no sentido em que ela constrói uma ontologia, uma essência de psiquismo, né, baseada, enfim, em toda a metapsicologia, né? E aí eu fiquei me perguntando como que a gente, de algum modo, superar uma palavra ruim, né? Mas, enfim, transformar ou requalificar essa perspectiva, né? Que parece que o Boca falou da psicanálise ter uma sustentação, né? Numa ideia da metapsicologia, nessa coisa positiva da ciência, ao mesmo tempo oferecer uma espécie de lugar para respirar, né? Para que o indivíduo seja normativo, né? Execute sua normatividade. E aí eu fiquei me perguntando, né, o que a gente pode sorver disso, né, para o que seria então uma filosofia da ação, uma teoria da ação, né, canguilhemiana, que talvez tenha a ver com um processo de interferência no meio externo, mas ao mesmo tempo tem na teoria no Canguilhem um esvaziamento da ideia de finalidade da sociedade, né, da finalidade da existência, etc., e como que a gente precisa esvaziar essa ideia de finalidade, talvez, né, de uma tradição anterior que a gente tem que respeitar, para se esvaziar desse fantasma fascista, assim. Enfim, se puder. Sim, Vinícius. O português aqui... No, entendí bien, sí.
lo que te podría decir ahora respecto de eso es que la teoría de la acción, si es que se puede hablar de una teoría de la acción en Canguilhem, esa teoría de la acción tiene que ver con una interferencia de los individuos en la realidad. Tiene, como tú bien lo precisabas, creo que esa teoría de la acción es justamente eso. No es una... Cuando Canguilhem nos habla de una teoría de la acción, no está inserta esa acción en un plano moral privado, como uno la puede observar en la tradición de la historia de la filosofía. Esto tiene que ver con la acción real, concreta de interferir. Ustedes lo saben también como yo, que bueno, en su minuto él con todas estas ideas pacifistas que recibe de Alain, se levanta contra ello cuando ve la amenaza del fascismo en Europa y pasa la resistencia francesa. Eso es la teoría de la acción. Es decir, tiene que ver con ese compromiso permanente de la no sumisión a los hechos, como dice el propio Canguilhem, ¿sí? Los individuos no son la simple aclimatación o adaptación a los hechos, porque eso constituye la sumisión de la individualidad. Siempre es reacción. En esa polaridad se encuentra la vida, entre la adaptación y la reacción. Pero ahí, claro, ahí creo yo que está lo que podemos denominar una teoría de la acción en Georges Canguilhem, y de la cual, como les decía al comienzo de la reunión, estoy tratando de escribir. Vamos a hacer una traducción entonces a portugués. Encantado, encantado. Francisco. Sim, creio que só tenho a agradecer a sua participação e especialmente aguardar essa sua reflexão sobre a teoria da ação, porque ela é um grande desafio, não só à direita, à extrema-direita, como foi dito aqui, mas também à esquerda, que muitas vezes substancializa a condição de classe, a condição de história, a finalidade da civilização, e que acaba recaindo nos mesmos erros de forma alternada, mas nos mesmos erros da direita pelos pressupostos comuns adotados, né? E a história é pródiga em mostrar esses equívocos, né? De forma que, uma vez dessubstancializado, essa ação e desprovida desse fundamento normativo que não é só esvaziado no humano, mas é esvaziado nos objetos também. A própria natureza deixa de ter finalidade vamos dizer, finalidade e projeto ou plano, ou como se queira dizer, vamos pensar assim, ao longo de todo o pensamento evolucionista, como esses elementos estiveram espalhados entre os evolucionistas. E o Canguilhem aparece, essa é a minha contribuição para o livro, aparece como recolocando a evolução justamente num bom caminho, mas não o bom caminho no sentido do caminho correto, o bom caminho no sentido da boa luta, da boa ação, que aguarda uma aclimatação, que aguarda uma adaptação, que aguarda um bom resultado, mas que não atende de antemão, né? De forma que o desafio aí é muito maior do que o de fazer uma interferência, do que o de propor uma normatização segundo um plano pré-estabelecido que se tornaria rígido, que seria ontologizado logo em seguida, né? Eu acho que o desafio de pensar uma teoria da ação, onde as coisas ainda podem ser pensadas estruturalmente, mecanicamente, onde tudo interfere em tudo, só amplia o desafio, né? Essa expectativa de criar normas a partir não só de dentro, mas a partir das relações,
nos coloca, eu penso que diante de um desafio que estamos longe ainda de atender. Por isso que eu acho que a Canguilhem tem uma atualidade muito grande no sentido de alertar, não como você colocou, bem colocou a princípio, não é profetizar, mas é de alertar para a dimensão do desafio que nós temos de fazer política. E não cairmos na polarização de responder à direita com um discurso à esquerda que tem os mesmos pressupostos. Eu acho que nós temos que eu acho que estamos numa condição mais delicada do que imaginamos, na medida que o desafio é maior. Quer dizer, de fazer política mesclado ao meio, envolvido com o meio, onde a normatização vai ser resultado de algo que nós não temos controle ainda, não sabemos. Não sabemos, inclusive, se vamos ser bem-sucedidos, né? E está pressuposto isso, vamos pensar assim, na relação que o Canguilhem recoloca da dimensão do ser vivo com as leis da natureza, com as leis entrópicas da natureza. Quer dizer, eu acho que a única coisa que o Canguilhem nos oferece como alento é a possibilidade que nós podemos, inclusive, levar adiante a expectativa de ser mais do que uma oposição ao esgotamento, mais do que uma resistência à matéria, mas de ser uma alternativa de trabalhar a matéria, de trabalhar junto com a matéria e de, assintoticamente, empurrar o seu declínio, a sua exaustão, a sua dissolução, talvez indefinidamente, né? Eu acho que nós podemos... Está aberta a perspectiva de que os arranjos, que a ordem biológica, a ordem vital, possa se perpetuar. Não que ela vá, mas que ela possa, né? Desde que a gente saiba agir, né? Desde que a gente consiga agir de uma maneira que ela não decaia, que ela não se submeta às leis universais da exaustão, né? Então, acho que, claro, tem aí uma pretensão, talvez até exagerada, mas eu acho que o Canguilhem oferece isso. Ele não nos faz sentir loucos esperando por isso. Eu acho que está aberto, né? Ele dá as condições para a gente pensar isso e nos anima a continuar a criar normas, né? Imagino isso. A crear normas, sí, esa es la expresión más justa, diría yo. Sí. Uhum. No, de acuerdo, estoy muy de acuerdo con todo lo que has mencionado. Lo que yo hablaba acerca del tema de la creencia, los fundamentos que podemos encontrar en políticas de derecha y ultraderecha, sí, también pueden estar del lado de la izquierda, no está exento de esa posibilidad. Sí. Sí. Bueno, amigos, yo lamentablemente tengo una reunión Sim. dentro de un momento. Então, Yo nós quería, agradecemos, Alejandro, nós agradecemos muito. yo quería agradecerles, soy yo el que agradece a ustedes, a Vinicius, a Eduardo y a Francisco por esta conversación tan interesante. Y miren, ahí yo quería aprovechar, bueno, Francisco algo sabe de esto, quizás se acuerde, pero yo estoy organizando en mi universidad, yo trabajo en una facultad de medicina, la carrera de medicina. Estaba pensando para el año 2021, en noviembre, espero que lleguemos a noviembre del 2021, que estemos vivos, pero estoy organizando un coloquio sobre Georges Canguilhem. Entonces yo había invitado a Francisco a que venga a participar. Eventualmente vamos a ir a lanzar este texto sobre la teoría de la acción en Georges Canguilhem. También le mencionaba a Francisco de que podríamos hacer un lanzamiento, aunque el texto esté escrito en portugués, pero el libro que ustedes están trabajando, de presentarlo acá. Pero ahora quería extender la invitación a Eduardo y a Vinicius a que vengan en el próximo año, en noviembre, a participar de este coloquio. Así hacemos una invitación
para varios profesores brasileños. Perfecto. Muchas gracias. Están cordialmente invitados para el próximo año. Espero que lo podamos hacer. Yo no sé qué va a pasar. Sí, sí. Pero Agradeço. Sim, faremos o possível, estaremos aí. los espero acá. Hay otros profesores que también vendrían de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, que espero que ya aceptaron venir también. ¿Eh? Sim. Así que bueno, serían un grupo del país de ustedes de 5 o 6 personas. Van a venir personas de Francia, de Argentina y de, y de Estados Unidos, más los locales, los chilenos, para este coloquio. Así que va a ser un agrado verlos acá. La Facultad de Medicina, como es una facultad grande, tiene medios, así que, bueno, voy a poder, ya hablaremos de eso, pero por el tema de los traslados, si es que se puede viajar en avión para esa fecha, pero que sí, estaría cubierto de parte de mi universidad. Perfeito, perfeito. Sim. Agradecemos o convite e esperamos a oportunidade que você possa vir ao Brasil também. Realizamos aqui também um congresso anual e assim que retomarmos as atividades presenciais, gostaríamos que você também tivesse a oportunidade de nos visitar. Ok. Cuando quieran, va a ser un agrado. Sim, sim. Entonces, gracias y hasta luego. Muchas gracias. A ustedes, Francisco, Hasta pronto. Eduardo, cuídense. Sí, sí. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. Adiós.